Buenas tardes con todos. Es un placer tenerlos en esta sala virtual a todos. Asimismo, doy la bienvenida a la quinta semana de investigación 2024 por la Red Peruana de Universidades. Permítame presentar a nuestros expositores, quienes nos van a acompañar en esta tarde. Edgardo Avendaño, Gabriela Barraza, tenemos también al doctor Dick Lugerio y por último, a Liliana Puchuri. Antes de iniciar con las exposiciones, quiero dar una recomendación a la audiencia presente. Las preguntas se van a poder realizar únicamente a través del chat y serán respondidas por los ponentes luego de las presentaciones correspondientes. Damos inicio con esta jornada presentando al doctor Edgardo, ingeniero químico por la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman. Cuenta con una segunda especialidad en toxicología y control alimentario por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Magíster de Ciencias por la UNBG y doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales por la UNSA. Actualmente es docente nombrado con la categoría de asociado, adscrito al Departamento de Química e Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Gómez de Tacna. Sus líneas de investigación se centran en ingeniería ambiental y geología, nanomateriales, producción y propiedades, e ingeniería de procesos, entre otros. Doctor, puede comenzar, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Antes que todo, agradecer a la Red Peruana de Universidades por la invitación y que por permitir que se escuche estas ponencias interesantes que vamos a ver ahora. Bien, el tema de la exposición es metales de valor añadido en los ríos salados ubicados en las cuencas Sama y Locumba de la región Tacna y su correlación con el arsénico y boro. No sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien, Hola, doctor. perfecto. Bien, el objetivo de esta investigación fueron identificar y cuantificar los metales de valor añadido que sean potencialmente comerciables de ser recuperados o extraídos en dos ríos denominados Salado, que están ubicados en dos cuencas diferentes, la cuenca Locumba y la cuenca Sama. Además de eso, encontrar la correlación existente entre estos metales de valor añadido con dos elementos que son muy comunes acá en la zona sur del Perú, que es el arsénico y el boro. Si bien es cierto, aquí estamos en la zona, en Tacna, en la zona limítrofe con Chile, pero aparte de ser personas que somos hermanos por estar al lado de nuestros, eh, de nuestros conocidos eh, académicos y personas de Chile, también nosotros compartimos la problemática del arsénico con el norte de Chile, con el sur de Argentina y también con Bolivia. Entonces, es algo que el arsénico de contaminación que tenemos es de tipo natural y es algo que casi está en un 90% de nuestras calidades de agua. Así como ya lo ven varios autores a nivel internacional, han ubicado a Tacna, estas cuencas de Locumba y Sama, que son cuencas rurales de la zona de Tacna, ¿no? Han ubicado la problemática ya de arsénico. Las cuatro cuencas, y digo, es en la cuenca de Locumba y en la cuenca de Sama. Como le digo, estas son cuencas que son de la zona rural de Tacna. Aquí se está señalando dos puntos en las dos cuencas, en la cuenca de Locumba de color verde y en la cuenca Sama de color violeta, donde es el punto P10 y el punto P4, que son los ríos salados. Se hizo un muestreo, si bien es cierto, se enfocó en encontrar y buscar qué metales de valor añadido se identifican en los ríos salados de las dos cuencas. Se hizo también un muestreo a nivel de a nivel de las dos cuencas, ¿no? En la primera cuenca fueron 9 puntos que se tomaron de muestreo, en la cuenca Sama fueron 5 puntos. Se tomó como, perdón, ¿qué pasó? Hola, hola. Sí, lo escuchamos, doctor. La presentación se me fue, creo. Ya, ahora sí. ¿Se ve la presentación? Hola. Sí, 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 lo vemos, doctor. Ya, ya, perfecto.
Ok, como les decía, se hizo un monitoreo a través de toda la cuenca, a lo largo de las dos cuencas, tomando como base el monitoreo participativo de calidad de agua que tiene la Autoridad Nacional del Agua, de tal manera de ver nuestros datos qué tanto se aproximan a esa data de los laboratorios certificados, ¿no?, que se tienen. Si vemos las cuencas, esta es la cuenca Locumba, ¿no? Acá está el punto rojo, es el río Salado, justamente uno de los puntos que se ha muestreado. Y estos son tributarios a lo que es el río Locumba. Estas son fuentes hidrotermales, ¿no?, que pasan por parte volcánica en sus inicios, en la parte alta de Tacna. Y encontramos que se tiene concentraciones de arsénico de 1,52 partes por millón, por ejemplo, ¿no? Eh, en lo que es la conductividad, 2.760 microsieverts por centímetro y un pH de 8,28, son aguas alcalinas, ¿no? Esta es la cuenca Sama, donde también tenemos el otro río que por coincidencia se llama también Salado, y que podemos encontrar concentraciones de arsénico de 1,26 partes por millón y conductividades eléctricas de 2.652 microsieverts por centímetro y pH de 8,43, que también son aguas alcalinas. Estas aguas llegan al mar, al Océano Pacífico, y en las cercanías al Océano Pacífico, antes de desembocar, se tiene concentraciones de arsénico de 0,3 en el caso del río Sama. Básicamente el río Sama es la parte, si bien es cierto, estas aguas no son aptas para consumo humano porque se está pasando la normatividad que exige la OMS y nuestra normatividad de calidad de agua, eh, se tiene concentraciones de arsénico donde está justamente la población de 0,3 partes por millón aproximadamente. En el caso de la cuenca de Locumba, la población estaría con concentraciones de río Locumba, con concentraciones de 0,6 a 0,5 partes por millón de arsénico. Estábamos haciendo un rastreo de identificación de los metales de valor añadido. Entonces buscamos los laboratorios que tengan la mayor cantidad de elementos acreditados en sus laboratorios. Y el laboratorio que encontramos tenía 49 elementos acreditados, así que por ahí empezamos a hacer el trabajo. Vimos de que las concentraciones de cesio, litio y rubidio son los que más se encontraban en el punto P4, que es el río Salado, ¿no?, en concentraciones altas, altas con comparación de lo que vamos a ver más tarde en otras diapositivas, y también aquí el arsénico y el boro, que también están en concentraciones altas, ¿no? Es típico que las aguas que son geotermales, o que pasan por zona volcánica, o se juntan con afloramientos geotérmicos, tengan estos elementos de estos metales de valor añadido, ¿no? Entonces, por eso los hemos ido encontrando. No se pudo hacer más elementos como el de tierras raras, porque no encontramos laboratorios en Perú, por ejemplo. En Chile tampoco podemos encontrar que hagan estos elementos, así que tuvimos que trabajar con los 49 elementos que nos certificó el laboratorio con el que trabajamos, y no había más allá de eso, lo cual no significa que los otros elementos de las tierras raras no estén, sino que no los hemos identificado, no los hemos cuantificado porque no estaban en la relación de elementos acreditados por el laboratorio, ¿no? Estos son los puntos, los 4 puntos de río de la cuenca Sama, donde también podemos ver al cesio, al litio en el punto 10, donde se hizo la mayor cantidad de muestreos, ¿no?, en concentraciones que están próximas sin problema quizás a ser extraídas, ¿no?, o potencialmente comercializables. Se tiene 49 elementos. De esos 49 elementos, lógicamente hay elementos que están bajo el límite de cuantificación, así que esos elementos no los tomamos, nos quedamos con los que están sobre el límite de cuantificación, y lógicamente va a haber outlier, ¿no?, o puntos que están muy fuera de lo que son la media o los cuartiles que se tiene de estos datos. Entonces hicimos la caja de bigotes para justamente ajustar y normalizar estos, en el caso de estos datos que tenían esa problemática. En lo que es el río Salado de la cuenca Locumba y ya también de la cuenca Sama, lo que se muestreó
lo hicimos en metales totales y metales solubles. O sea, hicimos el análisis totales sin filtración y solubles haciendo la filtración. ¿Con qué fin? Con el fin de ver qué elementos fácilmente podrían ser separados utilizando un proceso de microfiltración. Y por ejemplo, aquí vemos que el aluminio tiene en las cantidades en las que estaba hasta 97% de insolubles, ¿no? En el caso del wolframio 67, en el hierro 59, pero los elementos que más nos interesaban, como el rubillo y el cesio, por ejemplo, estaban en 2%. O sea que utilizando un método de microfiltración no era suficiente o no es suficiente para extraer estos elementos, ¿sí? Este es en el caso de la cuenca Locumba. En el caso de la cuenca Sama, seguimos viendo el aluminio como bastante insoluble, el titanio también, el wolframio también, pero igual vemos al rubidio, por ejemplo, y el cesio que siguen en un 5% de insolubles. O sea, si queremos extraer estos elementos, vamos a tener que utilizar otra metodología muy diferente a lo que es una simple microfiltración para poder separar en la mayor cantidad. Bien, hicimos la correlación. Una vez identificados los metales de valor añadido, hicimos la correlación de estos elementos y vemos de que el arsénico con el litio y el cesio y el rubidio tienen unas correlaciones bastante altas, ¿no? Acá hicimos ya una separación básicamente del arsénico, boro, litio, rubidio y cesio, que son los tres elementos de valor añadido que estamos encontrando en mayor cantidad, y vemos que las correlaciones van de 0,96, 0,83, 0,72 y 0,81 con respecto del arsénico al litio, rubidio y cesio y al boro. Y el boro también con respecto al litio, rubidio y cesio está en 0,91, 0,82 y 0,87, o sea, muy cercano a 1, lo cual nos indica que existe una correlación entre estos dos elementos, el arsénico y boro, con el litio, rubidio y cesio. Quizás la pregunta sea, ¿y por qué hacen esa correlación? Porque en las cuencas que tenemos es muy común el análisis que se hace al arsénico y al boro. Lamentablemente la Autoridad Nacional del Agua, en los análisis que hace hacer un laboratorio acreditado, no figura el cesio ni el rubidio, no figura. Sí figura el litio, pero el cesio y el rubidio no figuran. Entonces, teniendo una correlación bastante alta, podríamos proyectar en el historial en qué concentraciones aproximadamente estarían el rubidio y el cesio en los años donde se ha hecho el monitoreo y no se ha hecho el análisis directamente del rubidio y cesio, ¿no? Solamente para tener una aproximación. Se hizo el análisis PSA, el análisis de componentes principales. Se encontró básicamente tres componentes, de los cuales los dos primeros componentes ocupan el 97% de la varianza. Entonces se hizo el gráfico de estos dos componentes y fácilmente aquí se puede ver por las flechas y la cercanía de estas flechas cómo es la correlación entre el rubidio, el arsénico, el cesio, por ejemplo, y cómo están apuntando justamente a los dos puntos de muestreo que habíamos enfocado, que son los ríos salados, del Locumba y el del Sama, ¿no? Que están aquí, en este lado. Los otros puntos de muestreo, ahora lo vamos a ver cuando veamos el análisis de conglomerados. Hicimos un análisis de conglomerados también y vemos las características de los puntos de muestreo que se ha agrupado en 5 grupos, de los cuales justo el grupo 4 o el punto de muestreo 4 y el punto de muestreo 10, que son los ríos salados de la cuenca Locumba y la cuenca Sama, tienen las características similares y por eso que se agrupan en el mismo, y están en el mismo lugar, ¿no? En el grupo C3. Ahora, aquí hicimos la división de los 5 grupos, los 5 conglomerados que encontramos y empezamos a ver por el elemento, para identificar qué elementos son los que se encuentran en mayor cantidad en cada grupo. Y fácilmente si vemos en el grupo que nos interesa, el C3, donde está el río Salado de las dos cuencas, que es el color plomo, vemos que en el caso, por ejemplo, del litio, el color plomo es el más alto, ¿no? En el caso también vemos del rubidio, acá está también el color plomo, es el más alto entre todos, ¿no?
Este es el rubidio para los 5 conglomerados. Y vemos que el que tiene mayor concentración de rubidio es el plomo, que pertenece al grupo 3, donde está el río Salado de Locumba y el río Salado de Zama. Esta es otra representación. Esta vez ponemos los puntos de muestreo y ponemos los metales de valor añadido. Donde se ve continuidad de puntos es donde existe, donde se ha visto que en cada punto de muestreo que se ha hecho existe ese elemento. En algunos casos solamente se ven puntos, pero no se ve una continuidad. Eso está significando de que en esos casos, en algunos puntos de muestreo no se detectó esos elementos. Y otra vez nos vuelve a mostrar el punto 10, el punto de muestreo 10 y el punto de muestreo 4, que los elementos que se encuentran en mayor cantidad, ahí los tenemos al cesio, al litio y al rubidio, ¿no? Y estos están en los Doctor, 14, disculpe, le queda 2 minutos. ya, perfecto. Y estos están en los 14 puntos que se han muestreado. Acá comparamos un agua de mar con un agua de una salmuera, de un proceso de desalación, con los metales de valor añadido cesio, rubidio y litio, y podemos ver de que el punto 4 y el punto 10 del río Sama y el río Locumba son los que tienen las mayores concentraciones de estos metales de valor añadido. Aquí podemos ver, cuando se compara con una salmuera, las concentraciones. Esta es una salmuera de un proceso de desalación de agua de mar, y se puede ver de que las cuencas o los ríos salados de la cuenca Sama y Locumba, en estado natural, las concentraciones en las que están, sin hacer una concentración previa, están sobre estos niveles que se encuentra en un proceso de concentración, ¿no? Bueno, muchas gracias, el tiempo ha ganado, pero muchas gracias por haber escuchado mi exposición. Agradecemos al doctor Edgardo. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Yo me parece que no hay ninguna pregunta. Quizás una de las preguntas que está en el aire diría, ¿y por qué han hecho eso de los valores añadidos? ¿Por qué es importante esto de los metales de valor añadido? Son metales que en el mercado internacional se encuentran en precios bastante altos, tienen costos más altos que el litio, hasta el mismo oro, ¿no? Y son elementos que raramente están en la corteza terrestre y necesitan procesos de extracción especiales. Pues eso es lo que los hace especiales, estos elementos. Entonces la pregunta sería, ¿y, ¿y cuál sería el interés de esto? El interés de esto es trabajar con la economía circular. Estos lugares rurales no tienen plantas de tratamiento para lo que es el arsénico. Es posible, quizás extrayendo estos metales, podría de alguna manera cubrirse parte de lo que costaría poner una planta de tratamiento de agua para remover lo que es el arsénico, por ejemplo, y con los concentrados hacer la extracción de estos elementos y esto ponerlos en un mercado, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante. En esa dirección estamos yendo ahora, a ver cómo los podemos extraer haciéndolo lo más una tecnología verde posible para que no haya ningún problema. Muchísimas Gracias. gracias, doctor Edgardo, por compartir su tiempo y las experiencias con nosotros. Continuando con la ponencia, tengo el agrado de presentar a Gabriela Barraza, ingeniera en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Ciencias con especialidad en Tecnología de Alimentos por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorado en Ciencia e Ingeniería por la Universidad Nacional de Trujillo, donde actualmente es docente investigadora en el área Ciencia y Tecnología. Lidera un grupo de investigación, Givintech, y proyectos de investigación financiados con fondos concursables, Fondicet, Banco Mundial, Cano Minero y Prociencia, con amplia experiencia en el área de investigación científica en las carreras de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Industrial. Doctora Gabriela Barraza, ¿me logra escuchar? Sí, se me escucha. Buenas tardes. Sí, adelante, Ya, doctora, tiene listo. 15 Muchas minutos. gracias. Sí, ¿se ve la pantalla?
¿Se ve Sí, la se ve. presentación? Sí, sí, doctora. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los presentes por su interés en este trabajo de investigación, así como agradezco también a la Red Peruana de Universidades por la organización de este evento científico. La que les habla, la magíster Gabriela Barraza Jauregui, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema película inteligente a base de nanocelulosa bacteriana y extracto de arándanos. Nuestro grupo de investigación, tal como lo mencionó Fabricio, es un grupo que se dedica a investigar sobre economía circular. Bueno, ahora el tema más común es bioeconomía circular. Vivimos en una zona eminentemente agroindustrial en la ciudad de Trujillo, rodeada de grandes agroindustrias, así es que tenemos a disposición pues, gran cantidad de estos subproductos. Ahora pues son insumos para nosotros, ¿no? También la industria pesquera, ¿no? Ahora todo el mundo, en la actualidad, existe una creciente demanda por los productos de mar. Se sabe que son fuente de ácidos grasos, poliinsaturados de cadena larga, vitaminas y minerales, y son muy beneficiosos para la salud. Sin embargo, estos alimentos son muy susceptibles al deterioro, ¿no? Se han realizado muchos intentos para controlar la frescura y garantizar la calidad y seguridad de estos alimentos a través de la cadena de frío, ¿no? Sea refrigerándolos, congelándolos o manipulándolos con este hielo. Sin embargo, se pueden trabajar estos, se pueden comercializar estos productos envasados también. Aparece otra área muy importante que es ya con el avance de la tecnología, los famosos envases inteligentes. Estos envases ofrecen información precisa sobre el estado de los productos, nos dan información, no son eficaces en indicadores de frescura, nos dan información visual, ¿no? Para que el consumidor interprete fácilmente a la vez que garantizan la calidad del alimento en toda la cadena de suministro. Existen diferentes tipos de envases inteligentes, dentro de los que están las etiquetas inteligentes, que es lo que hemos desarrollado en el laboratorio. Tenemos indicadores que pueden ser de integridad, de frescura, tiempo y temperatura, portadores de datos y sensores. Dentro de estos, los indicadores de frescura son los más usados por la empresa debido a su versatilidad, su bajo costo y a la facilidad con que los consumidores pueden interpretar, ¿no? Los datos que presenta, sea el envase o sea la etiqueta. Para el desarrollo de estas etiquetas inteligentes se usan normalmente colores, ¿no? El consumidor, a través de los colores que se presenta en la etiqueta, puede identificar el estado el estado del alimento. Normalmente los colorantes sintéticos pueden emplearse, pero sabemos que son tóxicos. Por eso que una alternativa es emplear colorantes naturales como sustitutos de estos colorantes sintéticos para la formulación dentro de la estructura de estos envases o etiquetas biodegradables y sensores de pH. Dentro de los colorantes naturales que tienen una respuesta muy buena a los cambios de pH son las antocianinas, ¿no? Pigmentos naturales presentes en numerosos alimentos, sobre todo en los berries. En la actualidad, en la Libertad se procesa gran cantidad de berries y tenemos bastante descarte. Entonces, en este proyecto se ha trabajado con arándanos de descarte para extraer la antocianina y ser usado en el desarrollo de esta etiqueta inteligente. Las antocianinas cambian fácilmente de color en respuesta al cambio de pH en el medio. Por otro lado, también es de interés, ya hace algunas décadas, la celulosa bacteriana, ¿no? Esta celulosa arriba del 90% contiene, ¿no? Arriba del 97% de humedad, es altamente pura, más del 90% de pureza, se obtiene por fermentación empleando microorganismos y en la fermentación se emplea en el medio, en la formulación del medio de cultivo, justamente también, ¿no? Productos de los residuos del procesamiento de la agroindustria. En este caso hemos usado la semilla de palta. No tienen alta pureza, libre de semicelulosa y lignina, y ya prácticamente la bacteria la excreta al medio y puede ser usado en amplias diferentes industrias. Se usa mucho en la industria médica, en la industria farmacéutica y ahora pues se está tratando de usar en la industria alimentaria. Esta celulosa bacteriana se presenta en forma de nanofibras que forman una estructura porosa interconectada con un tamaño de poro entre 120 a 160 nanómetros. Dentro de esta red se puede incorporar algunos componentes, entre ellos la antocianina, puede integrarse fácilmente a esta red tridimensional
para interactuar rápidamente con compuestos generados durante el almacenamiento del alimento que pueda dar un cambio de pH y en respuesta a eso un cambio de color, ¿no? En la antocianina impregnada dentro de la celulosa, que vendría a ser la etiqueta inteligente. Es por eso que el objetivo de este trabajo de investigación fue diseñar una película inteligente a base de nanocelulosa bacteriana y extracto de arándanos para su aplicación en la evaluación de la frescura de filetes de tilapia. Rápidamente voy a explicar la metodología que se siguió para la elaboración de esta etiqueta. Primero se realizó la biosíntesis de la celulosa bacteriana a partir de semilla de palta, ¿no? La semilla de palta se secó, ¿no? Proporcionada por una empresa agroindustrial de la región La Libertad, se secó, se realizó la molienda, el tamizado, un tamaño de partículas de 600 micras. Se eliminaron extractivos, ya que contiene gran cantidad de componentes como compuestos fenólicos que podrían pues, retrasar el desarrollo de las bacterias generadoras de celulosa. Se eliminaron extractivos empleando etanol en un extractor Soglet y posteriormente luego se deshidrató y se formuló una suspensión con agua, agregando ácido sulfúrico para hidrolizar el sustrato, en este caso la semilla de palta, tratando a 100 grados centígrados por 1 hora. Posteriormente se centrifugó y posteriormente se neutralizó con hidróxido de sodio 2 normal. Este hidrolizado se empleó en la formulación del medio de cultivo. No, se utilizó el medio de cultivo Hestin-Schwarm, que se utiliza para la producción de celulosa bacteriana, reemplazando el azúcar del medio de cultivo por el hidrolizado. Normalmente era arriba del 80%, contenía arriba del 80% de glucosa, ¿no? Debido a la hidrólisis de la celulosa contenida en la semilla de palta. Se inoculó el microorganismo, en este caso la bacteria acética como Agatebacter raticus, se incubó 10 días a 30 grados y posteriormente se cosechó la celulosa bacteriana. Esta celulosa bacteriana se lavó y purificó con una solución de hipoclorito de sodio 2 normal a 60 grados durante 2 horas. Posteriormente se lavó con abundante agua destilada para eliminar las sales formadas. El extracto de arándano se obtuvo a partir de arándano de descarte, ¿no? El arándano fue liofilizado para mantener y conservar la antocianina. Se preparó una suspensión de 1,9 de arándano deshidratado en polvo con etanol al 80% a pH 2. Se agitó por 3 horas a temperatura ambiente y nuestra solución madre tenía una concentración de antocianinas aproximadamente de 300 gramos por litro. Se prepararon 3 diluciones, 10, 12 y 14% de este extracto, y se realizó la inmersión de las esponjas de celulosa en este extracto, agregando 1 mililitro de glicerol, y se mantuvo en refrigeración por 24 horas. Posteriormente, las etiquetas se secaron en una estufa de convección forzada por 1 hora a 30 grados, y se armó la etiqueta, ¿no? Usando un soporte de cartulina, doble cartulina, y entre ambas se colocó la celulosa impregnada con antocianinas. Esta etiqueta, ¿no? Se colocó, la plantilla de cartón se colocó, se pegó con cinta de doble contacto en la tapa de un recipiente de plástico que contenía 100 gramos de filete de tilapia. La capacidad del envase fue de 250 gramos. Como resultados, analizamos primero las respuestas a los cambios de pH del color de las antocianinas, ¿no? Sabemos que las antocianinas se consideran como indicadores naturales, debido a su estructura química, permite cambiar de color a al cambio de pH del medio, ¿no? Sabemos que durante el almacenamiento del pescado se van generando, producto de la degradación, ¿no? Componentes volátiles nitrogenados que van cambiando el pH del ambiente interno del envase, originando pues que este cambio de pH, esperamos el cambio de color en la etiqueta inteligente, ¿no? Las antocianinas normalmente a pH ácido menor de 4 adoptan una estructura de catión fradilio, ¿no? Con un protón cargado, que presentan colores en las gamas del rojo intenso, dependiendo lógicamente de los sustituyentes. Normalmente rojos para sustituyentes hidroxilo y azules para sustituyentes metoxilo. Esta configuración conjugada, ¿no? Dobles enlaces conjugados, origina pues una fuerte absorción de luz alrededor entre 480 a 550 nanómetros, dando como respuesta colores rojos. A medida que el pH se eleva entre 4 y 5, ese color se va perdiendo. En algunos casos, acá estaba bien concentrado, es el extracto puro, ¿no? En algunos casos se pierde el color
debido a la incapacidad se pierde acá debido al atraque nucleofílico del agua, justamente en el carbono 5, evitándose o perdiéndose los dobles enlaces conjugados y originando pues la pérdida de color. Se vuelve incolora. En este caso el color bajó hasta un color violeta tenue, ¿no? A pH mayor de 5 vuelven a adquirir un color, nuevamente el agua ingresa nuevamente, pero la conjugación va cambiando de lugar y acá tenemos nuevamente la aparición de colores que van de azul, morado, amarillo y tonalidades verdes, ¿no? Una fuerte conjugación y origina pues este cambio de color, ¿no? Debido justamente a los cambios de configuración en la estructura interna de la antocianina como respuesta al cambio de pH. Ya el estrato diluido, ¿no? El de 10% no tuvo muy buena respuesta. Tenemos acá el análisis de color, ¿no? Se realizó en un colorímetro CM5 cónica minolta y nos da las curvas espectrales de los diferentes tratamientos o los diferentes pHs, ¿no? Esto se prepararon buffers en pH entre 1 y 11 y se puede observar pues de cómo entre 480 y 550 nanómetros tenemos una fuerte absorción de luz en tonalidades rojas que van incrementándose conforme se incrementa la concentración de antocianinas en el medio. Con respecto al análisis de la etiqueta inteligente, se realizó el análisis de difracción de rayos X. Este análisis es muy importante ya que nos permite observar la cristalinidad de la película, ¿no? Normalmente esperamos pues un cambio, sin embargo se observó que el patrón de difracción no tuvo mayor cambio en las etiquetas inteligentes impregnadas con antocianinas con respecto a la celulosa bacteriana control. Sin embargo, sí hubo una ligera disminución de los picos, ¿no? Como se puede observar, alrededor entre 10 y 20 grados, ¿no? Lo que originaría, pues, o habría originado una disminución de la cristalinidad de las etiquetas inteligentes con un incremento en las regiones amorfas. Se realizó también el análisis de las características conformacionales de la membrana de la celulosa bacteriana y de la película indicadora de pH. ¿No? Se hizo un barrido espectral en el infrarrojo cercano con un espectrofotómetro FETIR en el rango entre 500 a 4000 longitud de onda centímetros a la -1. Se pudo observar que los enlaces típicos de la celulosa bacteriana, ¿no? Se conservaron en todas las películas impregnadas en la etiqueta control. No hubo una influencia en la estructura molecular, la adición o impregnación de la antocianina en la celulosa bacteriana. Sin embargo, bueno, podemos observar acá los picos correspondientes a la celulosa, el estiramiento del OH en 3341, estiramiento del CH en el 2907, y será el estiramiento del enlace carbono-carbono entre 1400 y 1300. Sin embargo, sí se observaron algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el incremento del ancho de banda entre 1700 y 1600, es decir, se va formando un pico más ancho, ligero, pero más ancho, debido a que al aumentar la concentración de antocianinas, se puede deber a la atribución al estiramiento del doble enlace del anillo aromático, ya que al aumentar la concentración de antocianinas, ¿no? Este pico se va incrementando o el ancho de banda va en aumento. Este doble enlace del anillo aromático está presente en la antocianina. Se disminuyó la absorción de estiramiento del enlace CH en el rango de 2907 al aumentar la concentración de antocianinas, posiblemente debido a los enlaces formados entre los anillos aromáticos y las unidades de glucosa de la celulosa bacteriana. Sabemos que las moléculas de antocianinas son catiónicas debido a su oxígeno cargado positivamente en el anillo central y las nanofibras de celulosa son aniónicas debido a los dobles enlaces, a los grupos hidroxilos presentes en su molécula. Estos enlaces entre ambas moléculas, Disculpe, entre le ambos queda 2 compuestos, minutos. sí, entre ambos compuestos pudo originar pues la disminución del ancho de banda en esta longitud de onda. Con respuesta al envase inteligente, ¿no? Se analizó sensorialmente una respuesta de cambio de pH entre 0 y 11 horas, ¿no? Con un cambio de color más visible en las películas cargadas con antocianinas con 14%. Acá podemos observar los cambios de color, ¿no? 0 horas, 12 horas y 24 horas,
tanto para la película con el estrato de antocianinas al 12 y al 14%. Entonces, en este momento nos encontramos desarrollando ya la tecnología o el procedimiento para la validación de esta etiqueta, ¿no? Para la cuantificación de bases volátiles nitrogenadas o algunos componentes volátiles producto de la degradación del pescado durante el almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, estas películas de celulosa bacteriana y extracto de arándanos como indicador de color permitieron detectar cambios en calidad sensorial en filetes de tilapia. El cambio de color en la película debería contrastarse con el contenido de bases volátiles nitrogenadas y de esta manera emplear estas películas como etiquetas inteligentes prometedoras para el monitoreo no destructivo de la frescura en el tiempo real de productos pesqueros. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora. Continuamos con las preguntas. Recuerden que pueden utilizar el chat. Yo puedo estar leyéndolas. Voy a hacer las correspondientes preguntas. Bien, parece que no hay preguntas. Bien, muchas gracias, doctora Barraza, por su tiempo y la experiencia que comparte con nosotros. Muchas gracias. Seguimos, seguimos con el siguiente ponente, Dick Lugerio, matemático por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, magíster en matemáticas por la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Actualmente es docente ordinario de la Facultad de Ciencias de la UNASAM y también estudiante de doctorado en matemática en la Universidad Nacional de Trujillo. Su área de actuación es el análisis funcional, EDPS, estocásticas y geometría. Adelante, doctor Dick. Tiene 15 minutos. Bueno, a ver. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes. Agradezco la invitación a la Red Peruana de Universidades por ¿no? Por hacerme llegar la invitación. Y nada, vamos a empezar. El siguiente trabajo es un trabajo que está en curso, un trabajo de investigación que está en camino. No sé si me escuchan, ¿se está viendo la pantalla? Sí, todo correcto, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces el título del trabajo de investigación que está en camino y tenemos ya pequeños, digamos, avances es geometría euclidiana perturbada por un campo vectorial constante y su relación con un problema de navegación de Zermelo. Proyecto que está financiado por fondos de Canon en proceso. Bueno, cuando hablamos de geometría euclidiana perturbada, se sobreentiende que llegamos a caer en algún tipo de geometría distinta a la euclidiana, ¿no? Entonces, la geometría en la que está inmerso este trabajo de investigación es llamada geometría de Finsler, y la geometría de Finsler es un tipo de geometría que en cierto sentido, pues, generaliza la geometría riemanniana, pues la métrica, si nosotros pensamos en la métrica que proviene ¿no? de una variedad riemanniana, pues ella depende solamente de un punto en la variedad, mientras que la métrica que proviene de la geometría de Finsler o variedad Finsler, pues tiene dependencia del punto y la dirección ¿no? Un punto y su dirección dentro de la variedad. Muy bien, eso hace que este tipo de geometría, pues la geometría de Finsler, se preste, ¿no? O se torne más un poco, digamos, un poco más ideal para estudiar espacios anisotrópicos, espacios en los cuales, pues, las propiedades geométricas o físicas varían dependiendo de la dirección. Una aplicación clásica de este tipo de geometría es el problema de navegación de Zermelo, que busca encontrar la ruta óptima para un barco, ¿no? En flujo de corriente o viento, minimizando el tiempo de viaje. Entonces aquí les dejo algunas referencias en la cual podemos encontrar distintas aplicaciones. Bien, pensemos en un río y un barco o un botecito intentando cruzar, ¿no? O ir de este punto que está de acá, de color amarillo, que está con X, a otro punto, digamos un punto Z, ¿no? Entonces, y ese barco tiene pues una velocidad que aquí lo estoy representando por U de X. ¿Ah?
Y también vamos a asumir que existe digamos, una corriente interna, ¿no? Una corriente del río que está modelado por este campo V de X, ¿ya? No sé, puede ser cualquier tipo de campo, en este caso, pues al menos vamos a tomar el campo constante. Y la idea es, la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que debe recorrer, ¿no? Ese botecito a fin de llegar lo más rápido posible de ese punto X al punto Z, ¿ah? Entonces, eso tiene que ver con el siguiente problema. Ese es exactamente el problema de navegación de Zermelo, ¿no? Lo que menciona acá, supongamos que un barco viaja con velocidad interna U de X, inducida por el motor, ¿no? Con norma 1. Y también vamos a imaginar que hay un viento o corriente modelado por un campo vectorial V de X, que es este de aquí. Entonces, acá nosotros asumimos que la norma del vector V de X es un vector exactamente con norma, perdón, un campo con norma menor que 1. ¿Para qué? Para que, digamos, el botecito tenga control en términos físicos, para que tenga control y no sea arrastrado por la corriente, ¿no? O por fuerzas externas. Entonces, el problema de navegación de Zermelo nos dice, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que minimiza exactamente el tiempo de viaje de un lugar a otro? Es un problema que por años ha sido abordado desde el punto de vista de cálculo, como le digo, cálculo variacional, ¿no? Más también existe hoy en día esta herramienta de trabajo que es la geometría de Fick, ¿no? Entonces, muy bien, algunas definiciones preliminares para comprender la investigación. Bueno, tenemos el concepto de variedad diferenciable que podemos ver como un objeto, como un conjunto, ¿no? Como un conjunto en la cual cada pedazo en torno a ese punto, pues es homeomorfo a un subespacio de Rn, ¿no? A un conjunto abierto de Rn, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos que no tienen mucha familiaridad, podemos pensar en esa ecuación clásica que es la ecuación del toro, ¿no? El toro es una variedad exactamente diferenciable, ¿ya? Espacio tangente. Bueno, el espacio tangente es el espacio vectorial de todas las velocidades alfa prima en cero de curvas que pasan por P, ¿ya? Y el TM, que es el famoso llamado fibrado tangente, es la unión de todos los TPM, ¿no? ¿Ya? Que también por sí mismo es una variedad, diferenciada, ¿ya? Concepto de métrica riemanniana. El concepto de métrica riemanniana, bueno, simplemente podemos decir que es una función o una asignación diferenciable que a cada punto de la variedad pues asigna exactamente un producto interno, G sub P, ¿no? Ese producto interno depende suavemente del punto P, ¿no? En este sentido que estoy señalando aquí. Bueno, esta métrica riemanniana pues fue inventada por Riemann, ¿no? En su tesis de habilitación, anunciada por primera vez en su conferencia inaugural en 1854. Bueno, por supuesto, fue una de las mejores charlas de trabajo sobre matemáticas de la historia. Y también hay que recordar que había mencionado que una métrica riemanniana es una asignación que lleva pues un punto P de la variedad y asigna un producto interno, ¿no? El producto interno es una forma bilineal simétrica y definida positiva. Muy bien. Eso en cuanto a la geometría tradicional, a la geometría, digamos, clásica, ¿no? Ahora vamos a comparar la variedad, digamos, riemanniana con la variedad Finsler, ¿no? Esto fue inventado por el señor que estaba ahí al inicio, que es Finsler. Entonces, bueno, una variedad Finsler es simplemente una función que va del fibrado tangente hacia el intervalo de 0 al más infinito, ¿no? Esa función cumple las siguientes propiedades. Una de ellas es que ella es infinitamente diferenciable en todo el fibrado, a excepción en el vector nulo. Es homogénea en el sentido que satisface la condición B, y otra que es la tercera condición de la métrica, ¿no? Finsler, es que la matriz hessiana es definida positiva para todo punto X, V dentro del fibrado, a excepción del vector nulo. Muy bien. Esta variedad Finsler, cuando no tiene dependencia del V, bueno, entonces se transforma en una variedad riemanniana. Por eso es que decimos que la variedad Finsler
de una u otra manera, pues, generaliza el concepto de las variedades de arriba. ¿Ya? Un ejemplo de variedad Finsler es conocida como métrica de Randers, hasta la propia métrica riemanniana son ejemplos, digamos, de variedad Finsler. Pero una de las más utilizadas es la métrica de Randers, por sus diversas aplicaciones en física, teoría de la relatividad, ¿no? Y así. Bien, entonces yo más me voy a centrar dentro de la métrica de Randers. La métrica de Randers, bueno, ya habíamos comentado, es un caso particular de la métrica Finsler. Tú tienes una variedad M, G, ¿no? Una variedad riemanniana, una variedad y una G que es la métrica riemanniana, completa en el sentido de que tal vez no tiene bordes, ¿no? De una manera práctica, variedad riemanniana completa es una variedad en la cual no hay bordes ni agujeros, ¿no? Vamos a hablar sobre esa variedad. Bien, entonces tenemos la variedad riemanniana y una función f, una métrica de Finsler que va del fibrado tangente hacia R, definida de esta manera. Si ustedes observan acá, la métrica, esta métrica así definida es una métrica de Finsler, pero cuando tiene este rostro especial es llamada métrica de Randers. La métrica de Randers, como ustedes observan, que es esta de acá, es una perturbación de la métrica riemanniana, ¿ya? Y aquí surge un pequeño, digamos, unas investigaciones que han realizado Shen, ¿no? En la referencia 3. Pues Shen probó lo siguiente, que resulta que cada, digamos, espacio de Randers, MF, o sea, un espacio constituido por la variedad y una métrica de Randers, puede obtenerse como la solución al problema de navegación de Zermelo para una elección adecuada de G y un beta de X, ¿no? Entonces, Shen en su artículo, él descubre que todo problema de navegación de Zermelo, la cual se ha presentado al inicio, ¿no? Está asociado a un tipo de métrica llamada métrica de Randers. Entonces, como menciona acá, ¿no? Por lo tanto, cada métrica de Randers puede escribirse como una perturbación adecuada de una métrica de Rin. Bueno, y a su vez resuelve el problema de navegación de Zermelo. Muy bien, todo lo que o se está haciendo es en relativo en R2 nada más, o sea, trabajamos con M igual a R2. Ahí la definición de métrica riemanniana queda escrito de esta manera, ¿no? El A11, A12, A21, A22 son las, digamos, las entradas de la matriz que definen al tensor, ¿no? Muy bien. La métrica de Randers que arriba ha sido presentado en este caso es exactamente esta expresión de aquí, ¿no? O sea, la forma que va a llegar a tener dentro del espacio euclidiano R2, la métrica de Randers viene a ser esta, ¿ya? Donde este Y sub X es exactamente un vector tangente, ¿no? Es un vector tangente en el punto X dentro de R2, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la métrica de Randers, que es un caso particular de la métrica de Finsler, es una perturbación de la famosa métrica riemanniana, ¿ya? Bien, vamos a volver al problema de navegación. Habíamos mencionado los problemas de navegación de Zermelo que se refieren al control de un barco, ¿no? En aguas abiertas, considerando la distribución del viento como un campo vectorial independiente del tiempo, ¿no? Donde V de X es exactamente el campo vectorial que puede representar la corriente del agua o tensiones de viento o corriente de viento, ¿no? Y este U de X con norma 1 es la velocidad del motor. Entonces aquí existe, digamos, una fuerza resultante, T sub X, que está escrito como la suma de U de X más V de X. Bien, ahí sí nosotros utilizamos la investigación propuesta por Shen en la referencia 2. Los señores, ¿no? David Baos, Colin Robles y Shou-Mi Shen han demostrado que esa función f, o sea, la métrica de Randers, que tenía dependencia de un punto y de digamos, un vector y de x,
Si nosotros lo relacionamos ya con el problema de navegación de Zermelo, entonces el rostro de esa métrica de Randers llega a tener esto, ¿no? Esta expresión que tienen ahí en 3. Es así que los campos, digamos, que alteran, digamos, la trayectoria de los movimientos de los botes, ¿ya? Generan exactamente métricas distintas, métricas llamadas de Randers. Doctor, le queda 2 minutos. Ya, gracias. Entonces, con esta métrica de aquí se ha realizado el trabajo. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación donde introducimos aquí en esta F simplemente un campo constante, ya que es de esta manera la corriente del agua dentro, ¿no? Dentro del río, dentro del mar, no sé, etcétera, etcétera. Y introduciendo este campo de acá, la métrica de Randers llega a tener este tipo de rostro, ¿no? Y esa métrica de Randers induce una métrica perturbada, ¿ya? Induce una métrica de esta manera, ¿ya? Con ese campo asociado. Distintos campos obviamente generan distintas métricas de Randers. En este caso, esa especialmente modificada por el campo constante, ¿no? Que había puesto ahí arriba, pues da origen a distintos tipos de, ¿no? Digamos, de geometría. Cada campo que tú introduces va a generar un tipo de geometría. Por ejemplo, solamente para ya ir finalizando, si tú quieres construir la ecuación de una circunferencia, por ejemplo, en ese tipo de, ¿no? Geometría, obviamente la ecuación de la circunferencia queda alterada a su centro, perturbada, digamos, en la componente Y de esa manera, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos que se están consiguiendo. La idea es trabajar toda la geometría que nosotros conocemos dentro de la geometría analítica, por ejemplo, cómo quedaría con ese tipo de perturbación, ¿no? Dada por ese campo constante nada más. Y también aquí se ha obtenido, ¿no? Distancias de punto a rectas y así, ¿no? Hay ecuación de la parábola y un conjunto de resultados más que se está desarrollando con este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos la distancia de un punto a una recta, ¿no? Y puede ser interpretados como el tiempo de viaje de un barco, ¿no? Que está en un punto del mar y quiere llegar a la orilla, por ejemplo, a una orilla rectilínea, ¿no? Y así. Bueno, eso sería todo. No sé si hay una pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Di Lugerio. Agradecemos su tiempo y compartir sus experiencias. Tenemos una pregunta de la doctora Liliana Puchuri Medina. Sí, Bueno, es la condición C en la definición de métrica de Finsler. ¿Guarda alguna relación con convexidad en algún sentido? En funciones reales, matriz hessiana definida positiva es equivalente a convexidad de la función. Esa es la pregunta de la doctora Liliana. definida positiva, la matriz hessiana es, a ver, otra, perdón, ¿se puede repetir la pregunta? Bien. La condición C en la definición de métrica de Finsler guarda alguna relación con convexidad en algún sentido en No, funciones reales. hasta Ujú. el momento, bueno, no, hasta el momento que haya visto, no, por el momento no. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta de Juan Manuel Vargas. Buenas tardes. ¿En qué otras ramas de la geometría euclidiana se pueden aplicar vectores? ¿En qué otras ramas de la geometría se pueden aplicar vectores? No sabría decirte, hay muchos tipos de geometría Lobachevsky, geometría hiperbólica. Este es un tipo de geometría especial que no, si hay dependencia tal vez en el sentido vectorial, punto, dirección. Esa es la clave aquí en este tipo de geometría. Punto, dirección hace que los fenómenos, digamos, que se presten para estudiar con este tipo de geometría serían eh, problemas o físicos anisotrópicos, se puede decir así, ¿no? O espacios anisotrópicos.
Muchas gracias, doctor Ya, Di Lugerio, por su tiempo. Vamos a continuar gracias a con usted. la siguiente ponente. Bien, ¿se mira la pantalla, doctora Liliana? Sí, sí se puede. Voy a compartir un PDF para poder hacer unas cuentas. Bien, entonces este archivo no lo voy a, lo detengo, me va a pasar otro por el chat, me imagino. Sí, ok. Mm, Yo misma voy a compartir. Ah, listo, listo, doctora. Ya, Voy a hacer entonces gracias. la presentación. Bien, la siguiente ponente, Liliana Puchuri, bachiller en matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en matemática aplicada en el Instituto de Matemática y Ciencias Afines, IMCA. Doctorado en matemática en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, IMPA, en Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, áreas de interés, dinámica holomorfa, geometría algebraica, modelos depredador-presa. Adelante, doctora, tiene 15 minutos. Ok, muchas gracias. En esta oportunidad no voy a presentar este trabajo en conjunto con los profesores Orestes Bueno, Eduardo González Olivares y Alejandro Rojas de Palma, ¿no? Que consiste en encontrar una bifurcación simultánea de Hopf y de Bernadotte-Taken, ¿no? En un modelo llamado de Ligor. Y bueno, también este trabajo ha sido aceptado, ¿no? Hace poco, para motivar este modelo de tipo Leslie, ¿no? Vamos a dar un modelo básico que es el llamado de Lotka-Volterra. Ya, a ver, entonces, vamos a considerar acá en un ecosistema, ¿no? Que tenemos dos especies y que la interacción entre ellas va a ser modelado por esta ecuación diferencial en R2. ¿De acuerdo? En esta ecuación diferencial vamos a tener que X representa las presas, Y los depredadores. Pero vamos a explicar también, ¿no? ¿Qué significa esta ecuación diferencial? Miren, vamos a tener que, por ejemplo, ¿no? En ausencia de depredadores, digamos que no aparezca todo aquí, vamos a tener que el crecimiento de las presas va a ser dado de manera exponencial, pero no, el encuentro de presas con depredadores va a hacer que este crecimiento de acá disminuya, y es por eso lo que aparece el signo menos, y digamos, cada depredador va a consumir una cantidad proporcional al número de presas, y a su vez el crecimiento de los depredadores, ¿no? Va a crecer en esta cantidad que se ve. Y por otro lado, vamos a tener que si tenemos una extinción de presas, digamos que acá no aparece, ¿no? El crecimiento de los depredadores va a ser dado por un decrecimiento exponencial. Bueno, aquí les dejo un enlace que pueden ¿no? entrar. Y ahora lo que vamos a ver es este enlace, es aquí en un video que por tiempo, ¿no? Voy a explicar aquí que, digamos, si nosotros queremos ver el diagrama de fases de esa ecuación diferencial, vamos a tener acá un punto de equilibrio en el origen, que como se puede ver aquí en la pantalla, ¿no? Va a ser una silla, y este viene a ser el diagrama de fases en todo R2, pero como estamos trabajando con depredadores y presas, vamos a considerar en el primer cuadrante. Miren, en el primer cuadrante
vamos a tener aquí estas curvas cerradas y esta distribución de vectores, ¿no? Va a ser dado, ¿no? Por el campo vectorial que define la ecuación diferencial, donde esas curvas cerradas van a ser tangentes a estos vectores. Y ahí, como podemos ver, esas curvas cerradas son tangentes a esos vectores, que son dadas por el campo vectorial. Pero lo interesante aquí es observar que si, por ejemplo, aquí donde está mi cursor, ¿no? Comenzamos en un cierto tiempo con un número de presas y depredadores, nuevamente en un cierto tiempo vamos a tener que nuevamente vamos a regresar a este punto. O sea que va a ser como periódico. ¿De acuerdo? Pero encontrar, digamos, este tipo de diagramas no es sencillo, ¿no? Y tampoco no es muy realista. Y esto se debe, ¿no? También porque estamos aquí, por ejemplo, asumiendo que este crecimiento, ¿no? de las presas va a ser dado de manera exponencial. Entonces, puede ser que las presas estén creciendo mucho inicialmente, pero luego ya que ese crecimiento sea más lento. Es así, ¿no? Que se crean modelos más reales que puedan describir, ¿no? De mejor manera, digamos, la interacción entre dos especies. Y entre uno de esos modelos encontramos este de aquí, ¿no? Que es llamado un modelo de tipo Leslie-Gordon. Entonces vamos a explicar aquí por qué vamos a trabajar con este modelo. En primer lugar, aquí observemos que vamos a suponer ahora que el crecimiento de las presas, ¿no? En ausencia de predadores, va a ser dado por un crecimiento, digamos, logístico. ¿Y qué, no? Nos dice este crecimiento logístico. Vamos a tener aquí que si nosotros acá colocamos T y acá X, ¿no? Que va a ser la población de presas, vamos a tener que, si inicialmente, ¿no? Comenzamos con una cantidad de presas, puede ser que este sí vaya creciendo de manera exponencial, ¿de acuerdo? Pero luego, un cierto tiempo, vamos a tener que este crecimiento es más lento y este se va a estancar, digamos, aquí. A lo más vamos a tener que se va a aproximar a un valor. ¿A qué valor? A este K, a esta constante K. Esta constante K es llamado lo que es la capacidad de soporte. ¿De acuerdo? Por otro lado, el consumo de cada depredador va a ser dado ahora por esta función que ven aquí, llamado funcional de respuesta, y que lo estamos denotando acá por la letra H. Ahora, por otro lado, esta funcional de respuesta va a ser no monótona. Por lo siguiente, si uno hace el diagrama de esta función H, vamos a tener que su diagrama, su gráfica es algo así. ¿Y qué nos va a indicar? Miren, ecológicamente nos está indicando aquí que si tenemos pocas presas, vamos a tener que hay un consumo, ¿no? Vemos este consumo de los depredadores va a ir creciendo, pero si tenemos una, digamos, una buena cantidad de presas, este consumo va a decrecer. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Eso lo vamos a interpretar de que cuando hay, digamos, abundante población de presas, ellas se van a defender. Entonces, esto es lo que significa esta función de respuesta. Y finalmente, vamos aquí a tener que en el crecimiento de los depredadores, vamos a tener un crecimiento logístico, pero en este caso, esta capacidad de soporte ahora, ¿no? Va a ser una capacidad lineal que va a depender de X, de la población de presas. ¿Y qué significa? Vamos a interpretar aquí que esta constante C va a indicar lo que es una comida alternativa de los depredadores, y en el caso, ¿no? Que no haya consumo de depredadores, perdón, comida alternativa, vamos a tener que C es igual a 0, y también nos va a dar esta capacidad de soporte, nos va a interpretar lo siguiente. Si tenemos que la cantidad de acá de presas, ¿no? Digamos que las presas se extinguen, esto es 0, vamos a tener que esta capacidad de soporte es 0. Entonces, eso nos va a indicar que los depredadores también se van a consumir, se van a extinguir. Ya está. Entonces, ahora,
Para poder estudiar, ¿no?, la dinámica de esta ecuación diferencial, como aparecen aquí que estos denominadores, vamos a querer hacer un cambio de coordenadas para tener una ecuación diferencial polinomial, que es más fácil para hacer las cuentas. Entonces, mediante un cambio de coordenadas, vamos a tener que estudiar esa ecuación diferencial. Va a ser equivalente a estudiar esta ecuación diferencial, que es más sencilla de trabajar. Observen acá que sus componentes acá son polinomiales. Y en este caso, ¿no?, vamos a tener que esta ecuación depende de 4 parámetros. Todas ellas positivas. Ahora, como queremos acá, digamos, ver el diagrama de fases de esta ecuación diferencial, vamos a estudiar la naturaleza de los puntos de equilibrio en el primer cuadrante y en los ejes. Bueno, aquí, para calcular, ¿no? Sí, mencionar aquí lo siguiente, ¿no? Si nosotros calculamos los puntos de equilibrio, esto es, podemos ver acá, igualamos a 0 y vamos a obtener que en los ejes siempre vamos a tener 2 puntos acá de equilibrio que no va a depender de los parámetros, el origen y acá el 1, 0. Pero va a haber un tercer punto de equilibrio, que acá va a ser P sub 2, que va a depender de C, y su naturaleza va a depender de la parte de A menos por C. Entonces, en los puntos de equilibrio que están en los ejes podemos determinar su naturaleza, pero ¿qué pasa con los puntos de equilibrio que están en el primer cuadrante? Bueno, para ello, nuevamente, si nosotros igualamos acá igual a 0, al trabajar en el primer cuadrante, igualamos esto a 0, vamos a obtener que digamos, V va a ser 1 C. Igualando, reemplazando V igual a 1 C, vamos a obtener esta polinomial. Y esta, por las raíces de esta polinomial, nos va a indicar, ¿no?, las abscisas de los puntos de equilibrio. Observemos que este polinomio de acá es de grado 3, entonces eso nos indica que podemos obtener 3 puntos de equilibrio adicionales en el primer cuadrante. Ahora, recuerden que en el título nosotros queremos encontrar una bifurcación simultánea. Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente en este caso de aquí. En realidad, en el trabajo nosotros damos condiciones para garantizar el número exacto de puntos de equilibrio, y estos dependen de estos valores de acá. ¿De acuerdo? Ahora, el tener esta raíz simple y doble, vamos a indicar esto, mi raíz doble y esto mi raíz simple, va a ser, vamos a considerar que con estas condiciones, este polinomio P lo puedo escribir como un múltiplo de lambda, acá un U menos A al cuadrado por un menos B. Es aquí, por eso que vamos a tener que A es una raíz doble y este V es una raíz simple. ¿De acuerdo? Ahora, para estudiar la naturaleza alrededor de estos puntos de equilibrio, naturalmente vamos a trabajar con el polinomio característico para calcular los autovalores. Entonces, uno calcula la traza y el determinante, ¿no?, asociado a la matriz jacobiana, ¿no?, del campo en el punto de equilibrio. Y resulta en este caso que, digamos, haciendo cuentas, en ambos casos vamos a tener exactamente en el punto, en este punto de equilibrio P sub E, el determinante nos va a salir 0, y en este punto de equilibrio vamos a tener que el determinante es positivo. Ahora, como estamos buscando que haya una bifurcación de Taken y de Hopf, vamos a buscar que esta traza de acá sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando la traza es 0, por ejemplo, para obtener bifurcación de Taken necesitamos que el determinante sea 0. Y así garantizamos que vamos a obtener autovalores 0. Entonces son condiciones que van a ser naturales, pero ¿por qué queremos la bifurcación de Taken y la bifurcación de Hopf? Entonces, para eso les voy a mostrar acá unos diagramas para ver la importancia de trabajar con este tipo de bifurcación. Entonces, a grosso modo, en la bifurcación de Taken, ¿qué es lo que hacemos?
Comenzamos con el campo vectorial inicial. Vamos a perturbar nuestro campo. Al perturbar este campo, vamos a encontrar que dependiendo, ¿no?, de dos parámetros, que en este caso es beta 1 y beta 2, puedo dar la descripción de cómo es mi comportamiento de mis soluciones alrededor, ¿no?, de ese punto peso que está acá. Doctora, le queda 2 minutos. Ya, gracias. Bueno, y por otro lado, en la bifurcación de Hopf, ¿no?, vamos a tener que, digamos, acá tenemos un video para más o menos explicar de qué se trata la bifurcación de Hopf. Vamos en este diagrama que está en el medio, digamos que yo tenga que mis soluciones se comportan de esta manera, como un nodo. Y al hacer una perturbación acá, digamos que también en la parte izquierda sigue comportando como un nodo, pero sabemos que en la parte derecha, este nodo ahora, digamos acá, esa perturbación va a ser de que acá aparezca una curva cerrada que va a ser solución de la ecuación, ¿de acuerdo? Pero es la única curva cerrada y estas soluciones como que se van aproximando a esta solución. Digamos, en ciertos fenómenos vamos a encontrar de que si yo comienzo con una cierta cantidad de presas y depredadores, digamos si hay huaicos o algo así, eso puede originar de que las poblaciones, digamos, si yo comienzo con un número de presas y depredador, este crecimiento tenga este comportamiento. Entonces, es natural buscar la existencia de estas órbitas o de estas curvas cerraditas que van a ser llamadas de ciclos límites. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos aquí entonces en el trabajo es damos condiciones necesarias y suficientes sobre los parámetros para garantizar, ¿no?, digamos, todas estas condiciones que ven acá, todos van a estar en función de los parámetros. Uno ingresa y ahí garantizamos que va a haber una bifurcación de Hopf y una bifurcación de Tapie. También damos ejemplos. Un ejemplo que estoy mostrando aquí, se encuentran muchos ejemplos que cumplen estas condiciones y que se puede verificar, ¿no?, también digamos, con cálculos numéricos, lo que está sucediendo, ¿no?, con las soluciones. Por ejemplo, para esa ecuación diferencial que di con esos parámetros, se puede garantizar, por ejemplo, en este ejemplo numérico, que existen dos ciclos límites. Y solamente para terminar, quería mencionar que por qué también en matemáticas se busca encontrar ciclos límites, porque está relacionado a un problema actual que no está, digamos, que es un problema actual llamado el 16º problema de Hilbert. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctora Liliana Puchuri, agradecemos su ponencia, su exposición, sus conocimientos y su experiencia. Y de esta manera hemos concluido muy satisfactoriamente esta jornada de investigaciones en Ciencia y Ingeniería 2 de la 5ª semana de investigación 2024. Agradezco y agradecemos de manera muy especial a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, a los asistentes y organizadores de la Red Peruana de Universidades. Asimismo, les invito a todos los participantes que continúen acompañando de las diferentes exposiciones que se desarrollan en esta 5ª semana de la investigación 2024. Muy buenas noches y muchas gracias.